Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de estudios sociales que corresponde para esta semana. Es un gusto para mí poderles saludar. Espero que se encuentren muy bien. Quiero comentarles que he recibido sus actividades y evaluaciones de la semana anterior. Y quiero felicitar a todos aquellos que han estado enviando su trabajo en los días y las horas establecidas. Gracias por ese esfuerzo y quiero animar a los que no lo han estado haciendo que pues se puedan poner al día en las actividades y también que puedan respetar el horario para evitar una calificación baja. Así es que sé que ustedes lo pueden hacer, mis amores. Ánimo. Y como ustedes pueden ver en sus pantallas, vamos a ver un tema muy importante y muy bonito que corresponde a la historia. Vamos a hablar acerca de los hechos relevantes de El Salvador entre 1970 y 1992. Estamos hablando muchos años atrás y pues ustedes no habían nacido, ¿verdad? Pero es muy importante que todos sepamos qué es lo que ha acontecido en nuestro país. Vamos a hablar de unos hechos y de unos personajes que seguramente sus padres, sus abuelitos, pues sí los conocieron. Y les voy a dejar de tarea que puedan preguntarle a ellos acerca de los personajes que vamos a ver. Cuando usted ya sepa sus nombres, pregúnteles qué recuerdan de estas personas. Así es que es muy importante que todos conozcamos qué ha atravesado nuestro país. Así es que vamos a dar inicio y vamos a hablar es acerca de la Guerra de las 100 horas. ¿Se recuerdan que la semana anterior estuvimos hablando acerca de el mercado común centroamericano? Hablamos que los países de Centroamérica se unieron para conformar un mercado común, pero que los resultados de ese mercado pues no fueron tan favorables para todos. Para algunos, como en el caso de El Salvador, sí resultó beneficioso, pero hubieron países como por ejemplo Honduras, que no corrió con la misma suerte y ellos en lugar de obtener ganancias, pues obtuvieron muchas pérdidas. Esto dio origen a que en julio de 1969 se desatara lo que se conoce como la Guerra de las 100 horas. ¿Por qué se le denominó así Guerra de 100 horas? Porque exactamente duró 100 horas. También se le conoce como Guerra del Fútbol, porque coincidió con los encuentros futbolísticos del Mundial de 1970. Como consecuencia de este conflicto y de esta guerra, Honduras se retiró del mercado común centroamericano. Estos hechos ocurrieron estando en la presidencia de la República el general Fidel Sánchez Hernández, cuyo periodo de gobierno fue de 1967 a 1972. Él fue el que más tarde fue el encargado de protagonizar un golpe de Estado en favor del Partido de Conciliación Nacional, PCN. Y aquí tenemos las imágenes de la Guerra de 100 horas o Guerra del Fútbol. Si yo le pregunto en un examen que cómo se le conoció a la Guerra de las 100 horas, también como Guerra del Fútbol. Sigamos avanzando en la historia.
y llegamos a la década de 1970. Durante esta década, la voluntad de los votantes no se respetaba. Había la elección por medio del voto, pero no se respetaba. Y quien tomaba el poder político lo hacía realizando un engaño en el proceso de elección. A esto se le conoce como fraude electoral. Ellos manipulaban los resultados y no ganaba o no se colocaba en la presidencia a quien el pueblo había elegido, sino que quien tomaba el poder lo hacía de una manera engañosa. Así es como asume la presidencia el coronel Arturo Armando Molina. Su gobierno comprendió los años de 1972 a 1977. Él hizo muchas obras importantes que fueron de beneficio para el país, como la central hidroeléctrica Cerrón Grande. También creó la central azucarera de Jiboa, el Palacio de los Deportes y el Hotel Presidente. También en el sector agrario se creó el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, conocido como ISTA. Y ahí tenemos una foto acerca del coronel Arturo Armando Molina. Luego, para 1977, llegó al poder el general Carlos Humberto Romero a través de un fraude electoral. Se manipuló los votos y eso llevó al país a una crisis social. Un golpe de Estado puso fin a su gobierno el 15 de octubre de 1979. Estuvo poquito tiempo en la presidencia porque le dieron golpe de Estado. Para la década de 1980 y 1990, José Napoleón Duarte fundó el Partido Demócrata Cristiano, PDC. Fue presidente de la República de 1984 a 1989. Como presidente del país, representó al gobierno en los procesos de diálogo con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para una solución pacífica del conflicto armado. En ese lapso de tiempo, el país se envolvió en una crisis social y política. Y había un gran abuso de los derechos humanos, había mucha injusticia social. Luego encontramos al señor Alfredo Félix Cristiani. Él fue miembro fundador del Partido Arena y sustituyó en el poder a José Napoleón Duarte. Gobernó El Salvador entre 1989 y 1994. Estando en el gobierno de él, se dio la finalización del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz. Se dieron durante su mandato. Recordemos que cuando estaba José Napoleón Duarte, el país estaba totalmente sumergido en una crisis social y política y dio origen a un conflicto armado que duró 12 años. Imagínense, nuestro país estuvo en guerra por 12 años. En ese lapso de tiempo murieron muchas personas, habían muchos enfrentamientos. Ustedes pueden preguntarle a sus padres qué recuerdan del conflicto armado y ellos podrán contarle mejor historias de lo mucho que sufrió nuestro país en esos 12 años de guerra. Gracias a Dios finalizó, pero imagínense cuánto tiempo pasó nuestro país
12 años. Y eso, después, para que finalizara, pues los bandos que estaban en guerra, que era el gobierno y la guerrilla, ellos acordaron y firmaron lo que se conoce como los acuerdos de paz. Eso se firmó en el país, en México, el 16 de enero de 1992. Aquí tenemos la fotografía del presidente Alfredo Cristiani. Y para finalizar, vamos a hacer con lo que hemos visto en la clase. Mire, hicimos un recorrido iniciando en 1970 con la Guerra de las 100 horas y llegamos hasta 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas fechas? Con lo que hemos visto en la clase, usted en su cuadernito me va a copiar, obviamente, el contenido y la clase, los puntos que estuvimos viendo, y me va a hacer una línea de tiempo. Va a hacer una línea de tiempo donde va a iniciar en 1970 y va a finalizar en 1992. Recuerde que las líneas de tiempo son representadas con una flechita, ¿verdad? Que continúa. Nosotros vamos a llegar hasta 1992, que es hasta donde hablamos este día con la firma de los acuerdos de paz. Ese es un punto. Lo otro es que va a explicar qué es fraude electoral. Puede investigar o puede escribir el concepto, lo que hablamos en la clase, y va a escribir qué presidentes llegaron al poder en esas condiciones, haciendo fraude electoral. Así es que son 3 puntos los que va a hacer de la actividad. Número 1, copiar la clase. 2, hacer la línea de tiempo con todos los hechos que vimos. Y 3, explicar qué es fraude electoral y escribir qué presidentes llegaron al poder en esas condiciones. Gracias, mis amores, por haber prestado atención. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que disfruten su día. Estoy orando por ustedes. Que Dios les bendiga.